Al estudio de las economías emergentes. Miguel Rivas, bienvenido a Escápate. ¿Qué hay? Buenas tardes, Urbano. ¿Cómo está este tema en Argentina? ¿Cómo se está viviendo ahora mismo la situación? ¿Se repite la situación de 2002 o realmente es algo nuevo? Bueno, yo he estado escuchando atentamente a mi colega Rodríguez Brown y creo que es muy difícil explicarlo mejor. Mi reflexión es que muchas veces el político se tiene que plantear si el rédito que busca es un rédito, digamos así, institucional a nivel de partido, o realmente las decisiones que toma beneficia al conjunto, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el gran debate que estamos. Yo creo que vivimos en países donde nos gusta caminar sobre el precipicio, y en este caso hemos dado un paso adelante, ¿no? Estamos dando un paso adelante y asomándonos al precipicio. Absolutamente. ¿Qué opinas de las declaraciones de Kicillof? ¿Aportan algo de cordura en el tema o realmente dan más miedo todavía? Mira, yo te quiero decir dos cosas. Una, apoyarme en la sabiduría del gaucho, que dice que cuando te quemas con leche ves una vaca y llora. Y esto avala un poco lo que decía Rodríguez Brown, que realmente después de leer lo que estamos leyendo, difícilmente Argentina capte pasivo en los mercados internacionales. Y por otro lado, yo creo que lo que definitivamente hay que decir, y tampoco le quiero imputar responsabilidad directa a esta gestión, sino que los últimos 40 años de gestión política, yo creo que el pueblo va en la procesión y los políticos tocan las campanas, ¿no? Y eso es una gráfica que yo creo que siempre ha habido una disociación, ¿no?, entre lo que el político persigue y lo que el país necesita, ¿no? Sí, totalmente. Vamos. Pero eso yo creo que no es un mal endémico de Argentina, sino de todos los países, ¿no? Bueno, se está internacionalizando. Creo que lo que ha pasado esta semana en España, pues podemos decir que España se argentiniza o Argentina se catalaniza, o viceversa, ¿no? Sí, claro que sí. Tú eres argentino y creo que habrás tenido ocasión de hablar con tu gente allá. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Realmente están preocupados? Pues con gran inquietud, porque yo creo que tenemos grandes profesionales que hoy no ocupan la primera línea de la política, y ese es un poco el gran debate, ¿no? Porque hablamos de ese político inmediato. Nosotros realmente hablamos siempre del directivo inmediato. Creemos que además de tener una titulación en la universidad, tenemos que tener una titulación en la vida. Hay veces que un máster, un doctorado, pues una preparación teórica, pues ni amerita ni justifica pues el nombramiento o asumir determinadas responsabilidades, ¿no? Y yo creo que los ministros argentinos realmente son muy jóvenes, muy talentosos, pero no tienen recorrido, no tienen al menos el suficiente recorrido en la vida para lidiar con estos problemas y anticiparse a las cosas. Yo creo que una cosa es el discurso local. De hecho, la presidenta nos ha demostrado estos días que ella se dirige al juez americano como si de una persona física se tratara, tal vez extrapolando la experiencia local, que ella se dirige a sus jueces como si de personas humanas o físicas se tratara. Y en Estados Unidos y en la arena internacional, el juez representa un sistema judicial, ¿no? Y como sistema judicial, uno de los tres poderes, hay que tener un cierto respeto, y yo creo que criticar a un juez cuando representa un sistema judicial como el americano, tal vez el más importante del mundo, hay que ser muy prudente, y no creo que lo estemos siendo en estos momentos. Pues mucho, vamos, no queda mucho más que decir, desde luego, Miguel Rivas, más claro agua. O sea, está muy bien tener juventud al lado, pero creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene un problema. Bueno, yo te agradezco por minimizarlo. Sí. Ya quisiera que solamente fuera uno. Miguel Rivas, director de BRICSense, un placer charlar contigo y muchísimas gracias por entrar en onda. Muchísimas por gracias, estar con nosotros aquí en Escápate. Un abrazo fuerte. Un saludo. Para conocer de primera mano las posibles soluciones al problema y cómo está afectando a los argentinos, hablamos con Miguel Rivas, director de BRICSense, empresa dedicada al estudio de las economías emergentes. Miguel Rivas, bienvenido a Escápate. ¿Qué hay? Buenas tardes, Urbano. ¿Cómo está este tema en Argentina? ¿Cómo se está viviendo ahora mismo la situación? ¿Se repite la situación de 2002 o realmente es algo nuevo? Bueno, yo he estado escuchando atentamente a mi colega Rodríguez Brown y creo que es muy difícil explicarlo mejor. Mi reflexión es que muchas veces el político se tiene que plantear si el rédito que busca es un rédito, digamos así, institucional a nivel de partido, o realmente las decisiones que toma beneficia al conjunto, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el gran debate que estamos. Yo creo que vivimos en países donde nos gusta caminar sobre el precipicio, y en este caso hemos dado un paso adelante, ¿no? Estamos dando un paso adelante y asomándonos al precipicio. Absolutamente. ¿Qué opinas de las declaraciones de Kicillof? ¿Aportan algo de cordura en el tema o realmente dan más miedo todavía? Mira, yo te quiero decir dos cosas. Una,
apoyarme en la sabiduría del gaucho, que dice que cuando te quemas con leche ves una vaca y llora. Y esto avala un poco lo que decía Rodríguez Brown, que realmente después de leer lo que estamos leyendo, difícilmente Argentina capte pasivo en los mercados internacionales. Y por otro lado, yo creo que lo que definitivamente hay que decir, y tampoco le quiero imputar responsabilidad directa a esta gestión, sino que los últimos 40 años de gestión política, yo creo que el pueblo va en la procesión y los políticos tocan las campanas, ¿no? Y eso es una gráfica que yo creo que siempre ha habido una disociación, ¿no?, entre lo que el político persigue y lo que el país necesita, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Pero eso yo creo que no es un mal endémico de Argentina, sino de todos los países, ¿no? Bueno, se está internacionalizando. Creo que lo que ha pasado esta semana en España, pues podemos decir que España se argentiniza o Argentina se catalaniza, o viceversa, ¿no? Sí, claro que sí. Tú eres argentino y creo que habrás tenido ocasión de hablar con tu gente allá. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Realmente están preocupados? Pues con gran inquietud, porque yo creo que tenemos grandes profesionales que hoy no ocupan la primera línea de la política, y ese es un poco el gran debate, ¿no? Porque hablamos de ese político inmediato. Nosotros realmente hablamos siempre del directivo inmediato. Creemos que además de tener una titulación en la universidad, tenemos que tener una titulación en la vida. Hay veces que un máster, un doctorado, pues una preparación teórica, pues ni amerita ni justifica pues el nombramiento o asumir determinadas responsabilidades, ¿no? Y yo creo que los ministros argentinos realmente son muy jóvenes, muy talentosos, pero no tienen recorrido, no tienen al menos el suficiente recorrido en la vida para lidiar con estos problemas y anticiparse a las cosas. Yo creo que una cosa es el discurso local. De hecho, la presidenta nos ha demostrado estos días que ella se dirige al juez americano como si de una persona física se tratara, tal vez extrapolando la experiencia local, que ella se dirige a sus jueces como si de personas humanas o físicas se tratara. Y en Estados Unidos y en la arena internacional, el juez representa un sistema judicial, ¿no? Y como sistema judicial, uno de los tres poderes, hay que tener un cierto respeto, y yo creo que criticar a un juez cuando representa un sistema judicial como el americano, tal vez el más importante del mundo, hay que ser muy prudente, hay que ser muy prudente, y no creo que lo estemos siendo en estos momentos. Pues mucho, vamos, no queda mucho más que decir, desde luego, Miguel Rivas, más claro agua. O sea, está muy bien tener juventud al lado, pero creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene un problema. Bueno, yo te agradezco por minimizarlo. Sí. Ya quisiera que solamente fuera uno. Miguel Rivas, director de BRICSense, un placer charlar contigo y muchísimas gracias por placer entrar en onda. Por estar con nosotros aquí en Escápate. Un abrazo fuerte. Un saludo. Para conocer de primera mano las posibles soluciones al problema y cómo está afectando a los argentinos, hablamos con Miguel Rivas, director de BRICSense, empresa dedicada al estudio de las economías emergentes. Miguel Rivas, bienvenido a Escápate. ¿Qué hay? Buenas tardes, Urbano. ¿Cómo está este tema en Argentina? ¿Cómo se está viviendo ahora mismo la situación? ¿Se repite la situación de 2002 o realmente es algo nuevo? Bueno, yo he estado escuchando atentamente a mi colega Rodríguez Brown y creo que es muy difícil explicarlo mejor. Mi reflexión es que muchas veces el político se tiene que plantear si el rédito que busca es un rédito, digamos así, institucional a nivel de partido, o realmente las decisiones que toma beneficia al conjunto, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el gran debate que estamos. Yo creo que vivimos en países donde nos gusta caminar sobre el precipicio, y en este caso hemos dado un paso adelante, ¿no? Estamos dando un paso adelante y asomándonos al precipicio. Absolutamente. ¿Qué opinas de las declaraciones de Kicillof? ¿Aportan algo de cordura en el tema o realmente dan más miedo todavía? Mira, yo te quiero decir dos cosas. Una, apoyarme en la sabiduría del gaucho, que dice que cuando te quemas con leche ves una vaca y llora. Y esto avala un poco lo que decía Rodríguez Brown, que realmente después de leer lo que estamos leyendo, difícilmente Argentina capte pasivo en los mercados internacionales. Y por otro lado, yo creo que lo que definitivamente hay que decir, y tampoco le quiero imputar responsabilidad directa a esta gestión, sino que los últimos 40 años de gestión política, yo creo que el pueblo va en la procesión y los políticos tocan las campanas, ¿no? Y eso es una gráfica
que yo creo que siempre ha habido una disociación, ¿no?, entre lo que el político persigue y lo que el país necesita, ¿no? Sí, totalmente, vamos. Pero eso yo creo que no es un mal endémico de Argentina, sino de todos los países, ¿no? Bueno, se está internacionalizando. Creo que lo que ha pasado esta semana en España, pues podemos decir que España se argentiniza o Argentina se catalaniza, o viceversa, ¿no? Sí, claro que sí. Tú eres argentino y creo que habrás tenido ocasión de hablar con tu gente allá. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Realmente están preocupados? Pues con gran inquietud, porque yo creo que tenemos grandes profesionales que hoy no ocupan la primera línea de la política, y ese es un poco el gran debate, ¿no? Porque hablamos de ese político inmediato. Nosotros realmente hablamos siempre del directivo inmediato. Creemos que además de tener una titulación en la universidad, tenemos que tener una titulación en la vida. Hay veces que un máster, un doctorado, pues una preparación teórica, pues ni amerita ni justifica pues el nombramiento o asumir determinadas responsabilidades, ¿no? Y yo creo que los ministros argentinos realmente son muy jóvenes, muy talentosos, pero no tienen recorrido, no tienen al menos el suficiente recorrido en la vida para lidiar con estos problemas y anticiparse a las cosas. Yo creo que una cosa es el discurso local. De hecho, la presidenta nos ha demostrado estos días que ella se dirige al juez americano como si de una persona física se tratara, tal vez extrapolando la experiencia local, que ella se dirige a sus jueces como si de personas humanas o físicas se tratara. Y en Estados Unidos y en la arena internacional, el juez representa un sistema judicial, ¿no? Y como sistema judicial, uno de los tres poderes, hay que tener un cierto respeto, y yo creo que criticar a un juez cuando representa un sistema judicial como el americano, tal vez el más importante del mundo, hay que ser muy prudente, y no creo que lo estemos siendo en estos momentos. Pues mucho, vamos, no queda mucho más que decir, desde luego, Miguel Rivas, más claro agua. O sea, está muy bien tener juventud al lado, pero creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene un problema. Bueno, yo te agradezco por minimizarlo. Sí. Ya quisiera que solamente fuera uno. Miguel Rivas, director de BRICSense, un placer charlar contigo y muchísimas gracias por entrar en onda. Muchísimas por gracias estar con nosotros aquí en Escápate. Un abrazo fuerte. Un saludo.